¿Alguna vez te has imaginado ser tratada como sospechosa solo por ser quien eres? Eso fue lo que le sucedió a Mayra O'Neal, quien al intentar embarcarse para un campamento de baloncesto, enfrentó falta de respeto y desconfianza en el aeropuerto. Pero cuando su padre, el gigante Shaquille O'Neal, apareció para resolver todo, el juego cambió. Lo que parecía un simple error se convirtió en una poderosa lección de respeto y superación. Eso es lo que veremos hoy. Pero antes, no olvides darle like y suscribirte. Mayra llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con ese look que solo quien viaja de manera práctica entiende: pantalones deportivos y sudadera con capucha. Ella iba a un campamento de baloncesto juvenil en Chicago, pero lo que parecía un viaje sencillo pronto se convirtió en una gran prueba. No bastaba concentrarse solo en sus habilidades, también tenía que alejarse de la sombra de su famoso padre, Shaquille O'Neal. Sabemos lo difícil que puede ser eso, ¿verdad? A veces, las expectativas de los demás sobre ti pueden ser más desafiantes que cualquier entrenamiento pesado de baloncesto. Al hacer el check-in, la funcionaria Tina la cuestionó sobre la clase ejecutiva, mostrando dudas sobre su capacidad de pagar por eso. La joven Mayra, con la calma que solo quien ha vivido en la esfera pública puede tener, no se alteró. Ahí viene esa sensación de, ¿será que las personas no ven que, a pesar de mi edad, yo también puedo estar aquí? Sin duda, esa fue una de las primeras barreras que tuvo que superar. No es fácil cuando intentas ser vista por lo que eres, no por el nombre que llevas, ¿cierto? A pesar de la situación incómoda, Mayra siguió adelante. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Este tipo de situaciones, que pueden ser dolorosas y desconcertantes, también son una oportunidad para mostrar tu verdadera esencia. Ella se mantuvo firme. A veces, las pequeñas humillaciones del día a día son solo el primer paso hacia el verdadero descubrimiento. Pero la verdadera sorpresa vino después, cuando la seguridad la hizo pasar por otra barrera. Otro de esos momentos que, visto desde afuera, hacen que cualquiera se pregunte, ¿por qué siempre les pasa a los demás, pero nunca a ti? En seguridad, Mayra se encontró con una situación que, sinceramente, a nadie le gusta vivir. Fue seleccionada para una revisión aleatoria, sin ninguna explicación. Lo curioso es que, en medio de la multitud, parecía ser la única que fue elegida para una inspección minuciosa. Equipos de baloncesto, objetos personales, todo fue revisado, y Mayra tuvo que contenerse. Esa sensación de ser vigilada de manera innecesaria es algo que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento. Después de todo, ¿quién no se ha preguntado, ¿por qué yo? ¿O acaso hacen esto con todo el mundo? Mientras pasaba por todo esto, la joven trataba de mantener la calma y envió un mensaje a su padre, Shaquille O'Neal. El hecho de mantenerse serena en medio del caos es, por lo menos, interesante. Muchas veces, son estas situaciones incómodas las que realmente ponen a prueba nuestro carácter y nos enseñan más sobre nosotros mismos. Después de todo, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción. La actitud de Mayra de no dejarse afectar y buscar el apoyo emocional de su padre es algo que todos deberíamos aprender. ¿Y sabes qué es inexplicable? La búsqueda, aparentemente aleatoria, terminó siendo una experiencia de aprendizaje. Cuando nos vemos obligados a pasar por situaciones que nos hacen sentir incómodos, esto revela algo sobre nuestro propio comportamiento y también sobre los demás a nuestro alrededor. La forma en que ella manejó la situación fue sensacional, algo que pocos podrían mantener sin perder la compostura. Pero, claro, lo que parecía ser solo otra situación incómoda en el viaje de Mayra pronto resultaría en algo bastante curioso. Llegar a la puerta de embarque parecía ser un alivio, pero para Mayra, la sorpresa recién comenzaba. El supervisor Charles y su equipo empezaron a cuestionar su boleto, sugiriendo que había algo raro en la compra del pasaje. Para Mayra, que ya había enfrentado situaciones incómodas, esto parecía más una repetición de todo lo que ya había pasado. La acusación de fraude fue un golpe directo a lo que ella pensaba sería un viaje tranquilo. ¿Quién, en su sano juicio, esperaría ser acusada de algo así cuando lo único que quería era viajar a un campamento de baloncesto? La insistencia de Charles en ver más documentos parecía casi una prueba psicológica. La joven trató de explicar, con la calma que había mantenido desde el principio, que su padre había comprado el boleto, pero el supervisor no parecía dispuesto a escuchar. La sensación de ser tratada como alguien que no merecía estar allí es, sin duda, una de las peores sensaciones que podemos vivir. Y, una vez más, la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo las personas seguirán haciendo suposiciones solo por las apariencias? ¿Cuándo aprenderemos que las apariencias pueden ser, como mínimo,
¿Engañosas? Mayra, en medio de todo el caos, mantenía la calma e incluso se cuestionaba cómo las cosas habían llegado a este punto. Lo que parecía un simple viaje se estaba transformando en un episodio de humillación pública, y ella sentía el peso de esto. Pero aquí hay un dato curioso. Estos momentos, por más duros que sean, nos prueban de una manera tan intensa que, en el futuro, podemos mirar atrás y ver que fueron fundamentales para construir nuestra fuerza interior. Mayra, en el fondo, ya sabía que eso no sería el final. Ella solo esperaba que alguien se diera cuenta del error. Mayra estaba allí, sentada y expuesta, con la mirada de quien ya había sido juzgada incluso antes de tener la oportunidad de defenderse. Esa situación claramente estaba superando los límites de la paciencia. Se sentía humillada, más que eso, con el corazón pesado por la falta de respeto que estaba recibiendo. La espera parecía interminable, pero el alivio llegó en cuanto tomó el teléfono y llamó a su padre, Sakille O'Neal. El hecho de tener su apoyo en ese momento crucial fue, como mínimo, reconfortante. Sabía que, en cuanto él llegara, todo cambiaría. Y, sinceramente, ¿quién no desearía tener a alguien tan grandioso como Shaq a su lado en un momento así? Sakille, con la presencia de alguien que no acepta nada menos que el respeto debido, llegó al aeropuerto con una rapidez impresionante. El simple hecho de que él estuviera allí comenzó a hacer que la situación pareciera menos intimidante. Es interesante notar cómo la presencia de alguien con un poder simbólico tan grande puede transformar el ambiente en un instante. El hecho de que Sakille O'Neal apareciera allí, con solo un chasquido de dedos, cambió todo. Esto nos hace reflexionar. ¿Hasta qué punto el respeto por los demás no debería venir antes de la necesidad de probar algo a toda costa? En lugar de un simple pedido de disculpas, lo que siguió fue un espectáculo de egos y supuestas autoridades. Y aquí está el hecho más curioso. Incluso bajo la presión, Mayra mantuvo su postura y ni por un segundo se dejó afectar por la humillación. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que la situación en el aeropuerto. No se trataba solo de estar en un vuelo o enfrentar un momento difícil. Se trataba del respeto, demostrar que nadie, por más famoso que fuera, debería ser tratado como inferior. Lo que Sakille haría al llegar allí no solo era defender a su hija, sino reafirmar la idea de que nadie tiene el derecho de rebajar a otro ser humano. Cuando Sakille O'Neal llegó al aeropuerto, la escena estuvo lista para un gran enfrentamiento. Los empleados del aeropuerto, que ya habían cometido una serie de errores, se encontraron frente a un hombre que no solo exigía respuestas, sino respeto. Ya no se trataba de un simple malentendido. Sakille no estaba allí para hablar educadamente sobre la situación, estaba allí para hacer valer la verdad y corregir lo que claramente era un error colosal. La duda sobre la legitimidad de su hija pasó a ser una ofensa directa, y él no estaba dispuesto a dejarlo pasar desapercibido. El hecho de que un hombre tan imponente se impusiera de esa manera hizo que el equipo se diera cuenta del tamaño del error que habían cometido. Sakille no anduvo con rodeos. Fue directo al grano, acusando a los empleados de discriminación racial y de, aparentemente, actuar sin ningún tipo de verificación antes de tratar a su hija de esa manera. Lo que es realmente interesante, y hasta un poco inexplicable, es como muchas veces los errores más obvios ocurren en situaciones donde la presión y la inseguridad dominan a los involucrados. Los empleados estaban en el poder, pero estaban completamente desinformados y cegados por la presunción. Sakille, al mostrar su desagrado, no solo estaba defendiendo a su hija, sino también cuestionando un sistema que con frecuencia actúa basándose en estereotipos, sin tener en cuenta el contexto real. Y aquí va el hecho curioso. Después de toda la confusión, las disculpas de los empleados parecían algo superficial, como si todo se hubiera resuelto con un simple lo siento. Pero la verdad es que, en esas palabras, había más un reconocimiento de fallas estructurales que cualquier otra cosa. Las disculpas eran necesarias, pero, en el fondo, lo más importante fue la transformación de ese momento en una lección para todos los involucrados. No solo para el equipo, sino para quienes estaban observando la escena, incluida Mayra, que vio cómo las actitudes de su padre repercutieron en la situación. Después del gran enfrentamiento, el equipo del aeropuerto, visiblemente desconcertado, trató de suavizar la situación ofreciendo upgrades y pases para el lounge. Pero Sakille, con la tranquilidad de quien ya ha visto de todo, rechazó educadamente. Sabía que, en el fondo, una simple disculpa habría sido suficiente. Lo que realmente quería, sin embargo,
era que las personas entendieran que el respeto no debería depender de regalos o favores, sino de la consideración básica que todos merecen. Fue una lección simple, pero poderosa. ¿Qué vale más, la disculpa que viene con una recompensa o el respeto genuino? Para él, la respuesta era clara, y no estaba allí para aceptar nada menos que eso. Mientras Akiye y Mayra caminaban rápidamente hacia la puerta de embarque, el ambiente parecía más ligero, a pesar de todo. Mayra, aún con un toque de frustración en sus ojos, sentía una sensación de alivio. Estaba claro para ella que, aunque esa experiencia fuera dolorosa, el apoyo de su padre había hecho toda la diferencia. Muchas veces, las situaciones que nos humillan terminan enseñándonos más que cualquier victoria. El camino hacia la puerta de embarque no solo era sobre ir al siguiente destino, sino también sobre alejarse del peso de esa experiencia, dejando atrás la sensación de que se había hecho justicia. Sin embargo, lo que quedó más claro que nunca para Mayra fue la importancia de seguir adelante, sin dejarse abatir por una situación injusta. A pesar de los errores cometidos por los empleados, la verdad es que ella estaba yendo al campamento con una misión más fuerte que nunca, no solo destacarse en el baloncesto, sino también ser una persona capaz de mantenerse firme ante cualquier adversidad. Ahora, más que nunca, sabía que tenía mucho más para ofrecer de lo que cualquiera podría imaginar. Y, con eso, el viaje al campamento de baloncesto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando Mayra llegó al campamento, estaba decidida a demostrar a todos que la situación en el aeropuerto no definiría quién era ella. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus entrenadores comenzaran a darse cuenta de lo impresionante que realmente era en el baloncesto. Las adversidades que había enfrentado ese día se transformaron en combustible para su rendimiento. Cuando la frustración se encuentra con el talento, algo sensacional sucede. Ella no solo estaba jugando bien, estaba jugando con un propósito, con algo más profundo que la motivaba. Lo que parecía una humillación se convirtió en una motivación extra, algo que la impulsaba a alcanzar nuevos límites. Es curioso cómo los momentos difíciles pueden llevarnos a lugares que ni siquiera imaginábamos, ¿verdad? Con el tiempo, Mayra pasó a ser una de las jugadoras más destacadas del campamento. Sus movimientos eran rápidos, precisos y marcaban la diferencia en cada partido. No solo estaba ganando respeto dentro de la cancha, sino también demostrando a todos su verdadero valor. En lugar de dejar que el dolor de la humillación se convirtiera en una carga, lo transformó en energía positiva. Esto es algo interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces somos rápidos para quejarnos de un obstáculo, sin darnos cuenta de que puede ser lo que nos haga crecer? La gran lección de Mayra no fue sobre un juego de baloncesto, sino sobre cómo usar las adversidades de la vida para mejorar. Al final del campamento, Mayra envió un mensaje a su padre, compartiendo su victoria. Pero lo más importante no fue el mensaje en sí, sino la respuesta que Akiye dio. Él reforzó, con palabras simples y poderosas, que ella era más grande que el baloncesto. Esto, Jonata, es algo que la mayoría de las personas nunca logra entender hasta el final de su camino. La verdadera victoria no es la medalla o el trofeo, sino el proceso de superación. Cuando eres capaz de superar los desafíos, ya sea en la cancha de baloncesto o en la vida, te conviertes en algo aún más grande que cualquier logro material.